Habacuc 3, del 1 al 2, cuando cambiamos de actitud en la vida. Dice así la palabra del Señor, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Estamos frente aquí a un pueblo desobediente. Un profeta en crisis que clama por la acción de Dios en medio de las atrocidades de una sociedad alejada de Dios. Aquí nosotros estamos frente a un Dios que guarda silencio, pero que luego responde de manera insólita y responde de manera descabellada. Quiero rápidamente aterrizarlo a nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos de que el Señor actúa de una manera en que nosotros no es la forma que nosotros esperamos de que Dios responda. Pero Dios muestra en cada acción que Él hace, Dios muestra que tiene propósitos para su pueblo. Dios muestra que tiene propósitos para sus enemigos también. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en este texto. Aquí nosotros vemos de que es el profeta que canta durante la noche oscura del alma. Y yo creo que no hay persona en el mundo que no se haya sumergido en las contradicciones de la vida. Habacuc es el típico creyente que comienza en un valle profundo, pero tiene la experiencia de experimentar también las más alturas o las más excelsas alturas de la fe. Es el tipo de creyente que vive la desesperación, pero termina el día cantando una canción. Yo no sé si ha sido la experiencia de ustedes, si no ha sido su experiencia. Déjenme decirles de que sí es posible. Sí es posible vivir la experiencia de pasar de la desesperación a la victoria. Es el creyente que Habacuc nos enrostra en la cara. Aquel que sabe llegar a la esperanza. Y nosotros necesitamos saber llegar a la esperanza. En tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, esta semana hemos recibido varias noticias complejas. Y nosotros debemos, como creyentes, saber llegar a la esperanza. Y Habacuc aquí tuvo esta experiencia y quiso, en medio de la desazón, saber qué es lo que iba a hacer Dios en medio de su pueblo, en medio de una disciplina que el Señor iba a aplicar a su pueblo, en medio de una promesa de que Dios iba a castigar a los enemigos. Dios actúa de una manera insólita y eso lo pone a Habacuc en una situación muy, muy compleja. Pero ¿qué es lo que él decide hacer? Él decide cantar. Lo que él decide es expresarlo en un poema que nace de una experiencia con Dios. El profeta tuvo la experiencia de cambiar de actitud frente a la vida. Yo lo quiero desafiar a usted hoy, a poder cambiar de actitud. No sé en qué actitud estás hoy, pero si es una actitud que tú sabes, que tú sospechas que te está llevando a la autodestrucción, a apagar tu esperanza, yo te invito hoy a tener la experiencia con Dios de cambiar tu actitud frente a la vida. Aquí la palabra clave es Sigionot. Este versículo 1 es precisamente el título que lleva este poema. Y Sigionot quiere decir una canción que da vueltas, una canción que expresa un cambio rápido de emociones. Aquí nosotros estamos hablando de un profeta que se llama Habacuc, y Habacuc significa abrazo, pero no ese abrazo amoroso y cariñoso como el que le dimos a nuestras esposas o a nuestras madres hoy, sino este abrazo como ese deporte japonés, sumo, donde se agarran y se abrazan de manera emocional intentando tumbar al otro. Ese abrazo del ángel junto con esa lucha con Jacob, donde se agarraban y dice: yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Ese tipo de abrazo cuando el Señor efectivamente nos vence y nos cambia la actitud de nuestra vida, esta actitud porfiada que muchas veces nosotros tenemos.
Entonces, la pregunta que me hice yo esta semana, ¿qué cosas podrían llevarme a mí a tener un cambio de actitud frente a la vida? ¿Qué cosas a nosotros nos podría llevar a tener un cambio de actitud frente a la vida? Este profeta pasó por aquella necesaria experiencia en la vida de las personas, que ni siquiera digo de todo creyente en Dios, de toda persona, es la experiencia que todo ser humano debe alguna vez vivir, pasar de la desesperación a la esperanza. Si hoy tu vida está pasando por un tiempo complejo, aquí nosotros necesitamos un cambio de actitud, de la desesperación a la esperanza. Si hoy tú estás pasando por un tiempo de angustia, necesitamos un cambio de actitud, de la angustia a la esperanza, de la desazón a la fe. Hermanos, qué triste es ver la vida de alguien que nunca ha experimentado esta deliciosa realidad y se va apagando en la resignación, en la apatía, en el tedio, en la rutina. Yo quiero hoy invitarlos a tener una experiencia tan humana que Dios no es indiferente a ella. El capítulo 3 es el bellísimo poema que describe esta experiencia como producto de un cambio de actitud frente a la vida. Yo les voy a hablar solamente de este primer versículo, el versículo 2, pero le invito a leer del 3 en adelante. Y el 16, él tiene una experiencia, en el versículo 16, él tiene una experiencia al mejor estilo pentecostal. Él se cae, es estremecido, ¿no? Tiene una experiencia ahí muy carismática para después declarar en el versículo 17, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto. Ese versículo que usted conoce muy bien. Entonces, para tener un cambio de actitud en la vida, nosotros necesitamos comprender bien la palabra del Señor. Ahí los niños pueden dibujar una Biblia. Comprender bien la palabra el versículo 2, la primera parte, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta se da cuenta que escuchar la palabra de Dios es la única manera de enfrentar victoriosamente la crisis. Y aunque muchas veces nos cueste aceptarlo, hermanos, hay algo sobrenatural en la palabra que produce en nosotros transformación. Pero el sentimiento que tiene el profeta Habacuc es la del temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nunca deja de mostrar su carácter en la historia. Si hay algo que tú estás viviendo, si hay algo que tú estás viendo, yo te quiero decir hoy por la palabra del Señor que el Señor nunca deja de mostrar su carácter en la historia. Dios va a disciplinar a su pueblo a través de sus propios enemigos. Eso era lo que le estaba diciendo y el profeta temió. Pero también le dijo de que Dios iba a juzgar a sus enemigos, a Babilonia, con mano dura. Entonces, aunque pareciera de que Dios está inactivo, si la palabra de Dios dice que va a actuar, eso es lo que Dios va a hacer. Eso llenó de espanto y desconcierto el corazón del profeta. Porque aunque desconcierta y aunque le genera ese temor lo convierte finalmente en esperanza, porque le cambia de actitud ante la vida, lo saca del valle del miedo y lo coloca en la montaña de la fe. Hermanos, la fe en las cosas que van a salir bien, no, la fe en el carácter santo y justo de Dios. Entonces, Dios es santo y no soporta nuestro pecado. Dios va a actuar y Dios dice que va a actuar. Dios no se torna pasivo frente a nuestra conducta. Dios no se torna pasivo frente a las cosas que nosotros estamos haciendo. Y Dios no se torna pasivo frente a lo que nos están haciendo de injusto. Porque Dios es justo y no deja sin castigo el orgullo y la autosuficiencia de quien se rebela contra Él. Entonces, la palabra de Dios bien comprendida produce en nosotros una visión mucho más clara de quién es Dios y de cómo Él actúa tarde o temprano para nosotros, pero de manera oportuna para Dios. Dios actuará, y aunque no podamos comprender a Dios cabalmente, la palabra de Dios nos muestra a un Dios presente,
No podemos comprender cómo Él actúa si no escuchamos lo que dicen las Escrituras. Algunas luces de la Escritura nos muestra de que no hay posibilidad de esperanza para quien no toma en serio la palabra de Dios. Es entonces la palabra de Dios la que nos provee una visión correcta de Dios. Es la palabra de Dios la que nos provee una visión correcta de su carácter, una visión correcta de su obra en medio de nuestra historia. Entonces Habacuc escuchó la palabra de Dios, comenzó a tener la película clara con respecto a esta situación. Y el texto dice, yo escuché tu palabra, dice el texto, yo escuché tu palabra y temí. Quiero preguntarle, hacer una pregunta y lo vamos a responder al final. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a tu vida hoy? Piensa un poco en tu vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que pastor, yo no la he leído tanto. Todos nosotros sospechamos lo que la palabra del Señor dice. Alguna vez nos hemos encontrado con un mensaje, alguna vez nos hemos encontrado con un devocional, alguna vez nos hemos encontrado con lo que Dios dice acerca de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a tu vida hoy? Te lo dejo ahí y lentamente. ¿Sí? La primera cosa. La segunda cosa que el texto menciona es que para cambiar de actitud en la vida, yo tengo que enfocar bien la oración. Tengo que enfocar bien la oración. Versículo 2, y los niños pueden dibujar aquí a una persona orando. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Mis oraciones deben ser correctamente enfocadas. No se trata solamente de orar. Se trata de orar bien, no es solo buscar soluciones, no es tener fe en la solución que vendrá. Hermanos, superemos ese tipo de espiritualidad, de estar orando para esperar nuestras soluciones. Superémoslo, no es tener fe en la solución que vendrá, es enfocar nuestra atención en el Dios que nos escucha, es pedirle a que se manifieste, y si da la casualidad, ojalá de que coincida con nuestra petición, maravilloso, pero si no, orar no es buscar la solución de Dios. Nuestra oración debe caminar por senda de nuestra humillación que nos lleve de la mano a la exaltación de Dios. El profeta dejó de pensar en él, dejó de discutir con Dios, comenzó a confiar en el carácter de Dios. Algo pasó con el profeta. Dejó de cuestionar a Dios, dejó de cuestionar sus silencios, dejó de cuestionar sus métodos, dejó de cuestionar cómo él actúa, y él ya no pide que Dios suspenda la disciplina a su pueblo. Él está fascinado, él está extasiado con la gloria de Dios y le dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, en medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, cuando miramos a Dios y nos enfocamos en Él, la solución a nuestros problemas, la forma que nosotros pensamos, pasan a un segundo plano y pasamos a esperar las soluciones de Dios en nuestra historia. Habacuc fija su atención en la obra de Dios. Podría haber hecho otro tipo de oración, pero en este momento lo que Habacuc hace es que fija su atención. Estén atentos, aviva tu obra en medio de la historia, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla conocer. Porque una oración bien enfocada nos lleva a tener una visión más completa de nuestras dificultades también. Esta es una interpelación del profeta para nosotros. Debemos aprender a dejar todo en sus manos. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta? Aviva tu obra en medio de nuestra historia. Ni siquiera voy a sugerirte nada. Aviva tu obra en medio de nuestra historia. En medio de nuestra historia, muéstrala, Señor, porque yo no veo la hora de que tú vas a hacer algo increíble en mi vida. Nuestra ansiedad entonces ya no será producto de la incertidumbre. Nuestra ansiedad será producto de la expectativa de ver la acción de Dios en nuestra historia. No sé qué problema traes tú delante del Señor hoy.
déjame decirte algo. La palabra del Señor está hablando a nuestro corazón hoy. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Él tiene el control de la situación. Enfoquemos nuestra oración en Él y digámosle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de nuestra historia. Y en medio de nuestra historia, hazla conocer. Porque nuestra oración ya no está más enfocada en la solución, creo que tiene que tener, sino en la expectativa de lo que tú vas a hacer en nuestra historia. Esa oración es difícil, pero esa oración nos lleva a un cambio de actitud frente a la vida. Ya no esperamos nuestra solución, ahora esperamos la solución del Señor. La tercera cosa y última es que para cambiar de actitud en la vida, yo tengo que discernir bien la historia. Aquí nosotros podemos a los niños pedirles que dibujen un corazón. Ya les voy a explicar por qué. Dibujen un corazón. Dice el texto, el mismo versículo 2, en la ira acuérdate de la misericordia. Para cambiar de actitud en la vida, tenemos que discernir bien la historia. Hermanos, Dios va a mostrar de manera poderosa a lo largo de la historia de la redención que Él tiene una acción pendiente para cada uno de nosotros. Porque nunca se quedará de brazos cruzados frente al pecado y no ahorrará su cuidado para con nosotros. Así como Dios se mostró e hizo maravillas en la historia, así también lo hará por nosotros hoy. Yo le quiero llevar a esta idea. Cuando no discernimos bien la historia, nosotros tendemos a tener una visión reducida de nuestra vida. Comenzamos a tener una visión parroquial de nuestras vidas. Comenzamos a tener una visión doméstica de nuestras vidas. Comenzamos a tener una visión localista de nuestra historia. E intentamos encajar todo dentro de un sistema comprensible. Intentamos encajar todo dentro de un sistema lógico para nosotros, sin considerar que lo sobrenatural forma parte de la realidad, que lo sobrenatural y muchas veces lo descabellado forma parte de nuestra espiritualidad. Dios actúa en nuestra vida muchas veces descabelladamente. Dios actúa en nuestra vida muchas veces de manera insólita. Por eso yo siempre insisto majaderamente en esta idea. No perdamos la capacidad de asombro con Dios. Queremos encajar a Dios en nuestra teología comprensible. Queremos encajar a Dios de que Dios debería actuar de una o de otra manera. Para Habacuc, todo lo que sabía de la soberanía de Dios fue desencajado cuando la soberanía de Dios se mostró realmente soberana. Aunque parezca un trabalengua, se lo repito. Todo lo que sabía de la soberanía de Dios fue desencajado cuando la soberanía de Dios se mostró realmente soberana. Queremos que Dios sea que Dios sea soberano en medio nuestro. Entonces, no perdamos la capacidad de asombro. Supuestamente, Dios tenía que hacer una cosa, pero hizo otra. Así actúa Dios. Cuando nuestra teología nos dice que Dios tiene que hacer una cosa y Dios hace otra, eso conmueve nuestra forma de relacionarnos con Él. Señor, yo lo que te pido hoy, aun cuando pueda parecer un poco arriesgado, Señor, haz otra cosa que no tenga pensada. Señor, yo quiero discernir bien tu obra, yo quiero desear bien tu obra, yo quiero anhelar, quiero verte actuar en la historia. Pero para que yo desee eso, para que yo anhele, para que yo quiera eso, yo tengo que confiar de que tú eres soberano y vas a mover tus piezas como tú lo quieras hacer. Porque el profeta se da cuenta que cuando Dios comenzaba a actuar, sale de nuestra lógica y actúa de acuerdo a la de Él. Entonces yo le quiero decir esto al Señor hoy. Yo no quiero más mi lógica, Señor. Yo no quiero más mi lógica porque eso es parte de una visión localista de la vida. Eso es parte de una visión doméstica de la vida. Yo quiero tu visión. Yo quiero ver lo que tú estás viendo. Para comprender tus propósitos, yo quiero ver lo que tú estás viendo. Efectivamente, no te pedí
lo que tú querías porque no estaba viendo lo que tú estás viendo. Entonces yo quiero ver lo que tú estás viendo para que efectivamente yo aprenda a pedir mejor, a enfocarme en ti. Entonces, Señor, aviva en medio de mi historia, porque estoy pidiendo mal, estoy mirando mi problema, pero no estoy mirando cómo tú estás en mi historia. Entonces mi lógica me dice que hoy es con tu ira, porque soy desobediente a ti. Pero tu lógica dice que tu misericordia es mayor. Eso es ilógico, hermanos. Eso es descabellado. Eso es un amor insólito. Cuando nosotros merecemos la ira de Dios, la lógica de Dios es, no, mi misericordia es mayor. Y eso fue lo que quedó estampado en la cruz del Calvario. Merecíamos tu ira, Señor. Nosotros merecíamos tu ira, pero tu lógica funciona de manera distinta. Por eso el texto dice, en la ira, tú te acordaste de tu misericordia. Entonces hoy yo te quiero decir algo. No es nada del Señor. Lo que tú mereces, o sea, tú no mereces nada bueno del Señor. Lo que nosotros merecemos es la ira del Señor. Pero la lógica del Señor funciona distinta porque se acuerda de su misericordia. Y al acordarse de su misericordia, el Señor nos envió a Jesús para que su ira recaiga sobre él y nosotros tengamos una segunda oportunidad por la maravillosa acción de su misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer que en medio de cada una de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestras contradicciones, tú te estás preparando para actuar de manera sorprendente, para actuar de manera poderosa, con mucha misericordia y perdón. Hermanos, el Señor nos va a sorprender con eso. El Señor se está preparando para actuar con mucha misericordia y perdón. Yo no sé en qué situación de tu espiritualidad estás tú. Yo sé en qué situación de mi espiritualidad estoy yo. Y yo alabo al Señor porque su lógica es distinta que la mía. Porque mi lógica me lleva a entristecerme por mi pecado. Porque mi lógica me lleva a resignarme con lo que yo soy. Porque mi lógica me dice, así soy yo y así me tienen que querer. Porque ya no hay oportunidad para la transformación en mi vida. Pero la lógica del Señor es, no, aún hay esperanza. Aún yo te puedo enviar. Aún yo puedo transformar la situación de tu familia. Aún yo puedo transformar tu historia. Así como transformé la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, y lo transformé y les entregué a Jesús. También a ti yo puedo entregarte a Jesús para cambiar tu historia. Entonces nosotros cambiamos de actitud. Cuando comprendemos bien la obra del Señor, cuando comenzamos a conocer cómo nosotros cambiamos de actitud frente a la vida, cuando enfocamos bien la oración y paramos de buscar nuestras soluciones para buscar el carácter de Dios en nuestra historia. Y nosotros cambiamos de actitud en la vida, cuando discernimos bien la historia, cuando salimos de nuestra lógica localista y entramos en la lógica de Dios, una lógica más universal, una lógica mucho más completa, una lógica mucho más integral en nuestra vida. No sé en qué situación estás tú. Lo más probable es que tengas una visión doméstica. Yo te invito a estar en esta visión universal del Señor. ¿Sabes lo que hizo Dios en esta historia? En la historia, el pueblo de Dios estaba siendo disciplinado por él. Y el Señor utiliza a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, para castigar a su pueblo. No se entendió eso. No se entendió. Habacuc estaba vuelto loco. No se entendía por qué se actuaba así. Pero después el Señor le promete a Habacuc y le dice, pero yo voy a castigar a estos orgullosos. Yo voy a castigar a Babilonia. Y efectivamente Dios lo hace. Nosotros no sabemos por qué Dios actúa de la manera que actúa. Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca deja de ser bueno y nunca deja de ejecutar sus propósitos maravillosos en nuestra vida. No sé qué estás pasando
posible que algunas circunstancias de tu vida te hayan desconcertado. Pero quiero decirte algo, que es necesario que nosotros cambiemos de actitud. Y para cambiar de actitud, comprender mejor la palabra del Señor, tenemos que enfocar mejor nuestra oración y tenemos que discernir mejor la historia. Una historia que no entra en nuestra lógica, que entra en la lógica del Señor. Que el Señor nos ayude a poder pensar en esto, a poder meditar en esto y decirle, Señor, es posible que yo este tiempo yo haya estado viendo mi problema, pero no haya visto que tú estás viendo. Por eso, déjame pedir, Señor, déjame arriesgarme a pedirte, Señor, de que tú avives tu obra en medio de mi historia. En medio de mi historia, me la muestres, para que yo pueda ver lo que estás viendo. Si Dios no te responde como tú quieres que el Señor te responda, es porque tu visión es una visión localista, doméstica. Pero si Dios te responde como tú le pediste, es porque estabas viendo lo que Él estaba viendo en tu historia. Señor, no sé cómo tú me vas a responder. Lo único que yo quiero aquí es que tú avives tu obra en medio de mi historia y en mi historia tú la muestres, Señor. Yo quiero tu voluntad en mi vida. Es lo único que yo quiero, porque mientras sea así, yo estaré caminando seguro. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Oramos. Querido Dios, gracias, Señor, porque tú nos invitas a un cambio de actitud frente a la vida. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a comprender mejor tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a orar mejor a ti, a poder ver, a poder enfocar nuestra oración en tu obra y no en nuestra solución. Señor, ayúdanos a discernir mejor la historia, para no entrar en nuestra lógica, sino entrar en tu lógica. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.